Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. En esta ocasión yo quiero reanudar el tema del amor. Les había comentado que iba a intentar hacer como una especie de video que relatara la historia del amor, pero es un poquito difícil porque el amor en la historia está vinculado a la historia misma de la, de la humanidad y su desarrollo como humanidad, y que yo considero que el amor en la historia parte desde el mismo momento en que existen seres humanos en este mundo, y por lo tanto hacer un resumen de todos esos acontecimientos en la historia es casi imposible. En algunos casos porque no tenemos la documentación para poder tener esa referencia escrita de lo que ha acontecido en la historia de la humanidad con relación al amor. Lo que sí yo puedo hacer es quizá mencionar algunos casos que son representativos y que los consideramos como íconos del amor en la historia, y tal vez alguna referencia de lo que tiene que de lo que está vinculado al quehacer literario de lo que nosotros entendemos de lo que es el amor o las relaciones amorosas en la historia. Bien, nosotros podríamos mencionar algunos casos que los consideramos muy emblemáticos en cuanto al tema del amor, de pareja. Por allí tenemos datos religiosos, datos también literarios que describen historias de amor que son muy llamativas y que son propias de la época. Por allí yo puedo mencionarles la historia de Jacob, por ejemplo, que en el campo de la religión es un caso muy representativo por lo que significó en sí la unión de Jacob. El hecho de haber sido engañado por su futuro suegro a trabajar 7 años por su hija, y luego darse cuenta que había sido engañado y que no recibió la esposa por la cual él había trabajado, y se sometió a otros 7 años más de trabajo para poder unirse a la mujer que amaba. Eso es muy llamativo por el sacrificio y el trabajo que significó para este personaje histórico, demostrando que estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para estar con su amada. Luego podemos mencionar también el caso de Salomón, que alguien podría decir, bueno, pero Salomón amó a alguien de todo lo que llegó a sus manos. Pues sí, sí. Muchos, y yo he revisado este tema de Salomón con tiempo considerable, y yo creo que lo que dicen los especialistas del caso de Salomón, yo me uno a ellos, y yo creo que a la única mujer que amó, o a la que pudo haber amado como él hubiera querido, fue a la reina de Sheba. ¿Por qué? Bueno, por las condiciones en que se dieron. En este caso de la reina de Sheba surge algo peculiar. En las historias de amor generalmente es el hombre el que expone su vida al sacrificio para poder estar con la mujer que ama. En este caso, aunque el relato no dice que la reina de Sheba eh, eh, se sacrifica por el amor de Salomón, sino que la mueve en unas motivaciones muy intelectuales, muy vinculados a la sabiduría y el deseo de conocer un hombre tan inteligente y sabio como Salomón, la mueven a sacrificarse. El viaje que esta mujer hace es un viaje muy peligroso, se supone que desde las regiones de Etiopía para llegar a Jerusalén.
enfrentarse a los peligros del desierto, dejar su reino en manos de otras personas, siendo mujer en aquella época, representaba un sacrificio extraordinario por este personaje muy enigmático, por cierto, en la historia. Y todos esos componentes me hacen pensar de que Salomón desarrolló un sentimiento especial por este personaje, por esta mujer. Y luego todo lo que implica el hecho de que Sheba haya estado con él en el palacio. Se dice que fueron seis meses que estuvo en Jerusalén. Otros dicen que tuvo un hijo de Salomón y que regresó a su reino con muchos presentes especiales. Pero bueno, lo llamativo de este caso es el hecho de que es ella la que expone todo el sacrificio para poder conocer a un hombre con las características de Salomón, por supuesto. Pero hay un dato en un documento en donde Salomón expresa esos sentimientos profundos por la reina de Sheba. Y de hecho hay una frase que queda allí escrita en esos libros históricos en donde cuando él la ve partir por el desierto, se dice que Salomón se le queda viendo a la caravana y dice: sol, no te lleves mi sol, no te alejes de mí eternamente. Con esa expresión, Salomón no solamente expresa un párrafo poético de sus sentimientos, sino que llega a expresar ese profundo deseo de haber deseado estar mucho más tiempo con la mujer que amó. Pero bueno, esos son algunos casos, y podemos mencionar muchos otros casos de amores muy profundos que existieron. Y luego en el transcurso de la historia también vemos escritores que comienzan a escribir sobre ese intento de poder definir qué es el amor y en qué consiste la naturaleza de este sentimiento tan especial que es propio del ser humano. Luego, yo tengo en mis manos esta novela que se llama Tristán e Isolda, que es una historia de amor llena de cierto sacrificio, ¿no? por los amantes, y que es una historia muy llamativa porque parte de una época muy especial. Básicamente es una historia que representa el amor cortés. Estamos hablando de una época en donde, digámoslo así, la aristocracia retoma los sentimientos de su quehacer, de su medio, y lo plasman en la literatura. En esta época del amor cortés, para mí es muy especial. Estamos hablando del año 1155 hasta el año 1165. Es una época especial porque aquí es donde comienza la literatura a tomar los sentimientos del ser humano y plasmarlo en una obra escrita. Es muy especial para mí esta época, porque aquí es donde comienzan a salir las canciones de gesta, los trovadores, y lo que hacen los literatos es comenzar a darle forma a la obra literaria a través de los sentimientos humanos, en especial el amor en este caso, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, para ser un poco más específico. Este tema del amor cortés no es más que una forma propia de la literatura de la aristocracia. En estos escritos lo que no vemos el sentimiento del pueblo en sí, sino una forma de expresión de los sentimientos de la corte, de la aristocracia en este caso,
lo retoman los escritores y comienzan a darle forma a lo que es la novela escrita, ¿no? Es muy importante que aquí nosotros hablemos de que no es en la representación del amor cortés en la novela escrita, no estamos hablando de un amor o de un sentimiento generalizado, sino de un amor que lo arropa la aristocracia. En eso vamos a estar claros. Pero luego tenemos muchos escritores que hablan del amor y se interesan del sentimiento humano, en este caso en el amor de pareja, los románticos, ¿no? En el caso de los griegos, por ejemplo, hay una figura muy especial que aparece en los diálogos de Platón y es Diótima. Diótima es un personaje muy enigmático en la literatura griega porque aparece junto a Sócrates desarrollando el tema del amor. Y aunque lo hacen de una forma general, este diálogo de Sócrates con Diótima es un diálogo muy especial, muy bonito por considerarlo que otra vez es la mujer la que aparece con una imagen en donde ella se convierte en un canal de expresión sabia, de expresión de un personaje que conoce el sentimiento del que está hablando y no el hombre en sí. Por lo tanto, para mí la figura de Diótima es muy llamativa y muy especial y digna de leerlo. Luego, filósofos también que hablan de este sentimiento, yo estaba revisando uno que se llama Epícteto. Este personaje es muy especial, creo que es de la escuela estoica, si no me equivoco, porque él se interesa en la interpretación de evitar el sufrimiento. Es decir, él da una serie de recomendaciones de cómo nosotros podemos sobrevivir el desamor. En este caso, este filósofo se centra más que todo en dar una serie de lineamientos de lo que nosotros podemos hacer cuando lo que nosotros le llamamos el desamor o perder un amor, o cómo vivir con la pérdida en cuanto a los sentimientos humanos. Él obviamente se enfoca en unos consejos que nos invitan a comprender que algo por muy bonito que sea, que está a nuestro alcance, no lo vamos a tener siempre. Y habla del autoconocimiento también. Parte de la idea de que una persona, para no sufrir, debe de conocerse a sí mismo, conocer quién es. A partir de allí, conociéndonos quiénes somos, nosotros llegamos a un segundo plano, que es el conocer que las cosas no son eternas. Y dentro de esas cosas él involucra los sentimientos relacionados que nosotros podamos tener hacia otras personas. A partir de allí él comienza a desglosar su filosofía de que tenemos que estar conscientes de que por muy bonito que estemos viviendo, por muy bonito que algo sea que estemos viviendo, por muy placentero que sea, no tenemos que desvincular la conciencia de que eso será solo por un periodo de tiempo. Y a partir de allí, él enfoca su filosofía en cuanto a los sentimientos, de que tenemos que estar conscientes, uno, de disfrutar ese momento, y dos, de saber que ese momento va a tener su estado perecedero. Luego tenemos otros filósofos que hablan del amor, como es Schopenhauer, que a mí me gusta mucho por su realismo, por su enfoque muy naturalista, por cierto, y muy, yo creo, darwiniano, el concepto del amor de Schopenhauer, pero nos da un planteamiento muy importante, ¿no? Y que también nos plantea la idea de que tenemos que ser conscientes de que una serie de sentimientos humanos
al vivir del ser humano, tienen un estado temporal y en cierta forma engañoso. Bueno, yo podría no estar un tanto podría estar un tanto en desacuerdo con Schopenhauer en cuanto al engaño de los sentimientos. Sin embargo, no voy ya en este momento a plantear mi idea, sino quiero mencionarles algunos escritores que se interesaron en el tema del amor en este caso, para poder compartir con ustedes esta vista así superficial, ¿no?, de lo que es el amor en la historia, ¿no? Y luego podemos ir revisando algo otros escritores, algo otros personajes que son llamativos dentro de la historia y dentro del campo de los sentimientos, y que podemos mencionarlos, ¿no?, como referentes del tema de la historia en el amor. Hubo un legislador norteamericano que cuando la nación de Estados Unidos comenzó a interesarse en el tema de los sentimientos y que quisieron comenzar a ponerlo dentro del presupuesto de la nación, hay un personaje político que se opuso, y él decía: dejémosle ese tema a los poetas y a los artistas, y nosotros los políticos encarguémonos en otro tipo de funciones, pero dejemos las cosas como están para ellos, ¿no? Dando a entender que el tema del amor, hay algunos personajes que se dedican a ello, y que dejemos ese tema para los poetas y para los artistas. Sin embargo, a medida pasado el tiempo, nosotros hemos visto que la ciencia hoy se ha interesado en el tema del amor como nunca antes. Si bien es cierto, antes los filósofos hablaban del tema del amor, ahora tenemos muchos estudiosos del campo de la ciencia, neurocientíficos, en especial psicólogos. Aparece la neurociencia afectiva, retomando los sentimientos para estudiarlos desde el campo de la ciencia. Aparece la tecnología ayudando también para poder entender el tema del amor y los sentimientos. Y así muchos estudiosos en el campo actual se han interesado en el tema, y ya tenemos otro tipo de enfoques un poco más sustentados por el quehacer científico, y que nos dan una luz un poquito más clara en cuanto al tema de los sentimientos. Ya aparece una explicación a nivel neurológico, a nivel cerebral del campo de los sentimientos, y el concepto que nosotros teníamos de los sentimientos en el pasado, de que era algo intangible, de que era algo que pertenecía a lo invisible, y nos imaginábamos un concepto de auras en cuanto a los sentimientos humanos. Ahora ya no. Ahora ya tenemos investigadores que se nutren o que se auxilian de la tecnología para poder estudiar los sentimientos humanos, y ya tenemos ideas mucho más claras en cuanto a este tema. A partir de allí, yo voy a cumplir con la promesa que le hice de hacer un planteamiento biológico del amor, auxiliándome de las nuevas investigaciones y qué dice la ciencia con relación al tema del amor. Por lo tanto, en cuanto al tema de la historia del amor, quizá pues he quedado en deuda con ustedes al no ser tan amplio en este tema. Sin embargo, pues he querido hacer unas breves referencias con relación al tema de la historia del amor, porque el amor tiene historia y por lo tanto debe de ser contado como tal. Bueno, nos seguimos viendo y que estén muy bien.